Gloria al Señor, gloria a Dios. Bendecimos la vida de cada uno de los amigos y los hermanos que están allí conectados con nosotros. Como siempre lo hemos declarado y lo hemos deseado, mayor gracia y paz de Dios sobre ustedes. En esta mañana hemos tenido algunos inconvenientes desde el día viernes, inconvenientes en los cuales estuvimos trabajando ayer y esta mañana procurando solucionarlos, pero tal vez sea un tema del equipo, del dispositivo como tal. Y en todo caso esto siempre tiene las implicaciones de que somos desafiados. Cuando estamos en vivo, todo lo que se hace aquí sale tal cual, no hay tiempo de editar nada, de cortar nada. Y cuando empezamos hoy, pues tuvimos también la inconveniencia de que se cortó el video, el primero que usted va a encontrar allí y que van a encontrar los amigos y los hermanos posteados allí en el muro. Pero seguimos aquí, creyendo que esto en algún momento vamos a hacerlo con menor frecuencia. Volver al templo no significa que vamos a dejar de usar las redes. Por lo que hemos visto hasta ahora, cuando volvamos al templo, pues vamos a continuar con algunas restricciones, por no decir limitaciones, porque realmente la obra es de Dios y la obra de Dios no está limitada, pero sí con algunas restricciones con respecto al tiempo. Hemos estado mirando por allí el tema de los protocolos de bioseguridad y va a haber bastante restricción con respecto al tiempo y todo esto, pero seguimos obviamente con el deseo de volver. Siempre he tratado de aclararle a quienes han estado insistentemente preguntándonos. No es malo preguntar, pero no depende de nosotros. Entendemos que primeramente el tiempo es de Dios y en segundo lugar también estamos dispuestos a sujetarnos a las autoridades y a los lineamientos de legalidad, porque en el reino de Dios también hay legalidad. Y sencillamente quien no es legal, pues es ilegal. Y el reino de Dios no puede establecerse en ilegalidad, sobre todo cuando lo legal no atenta contra los principios de fe, y eso todavía no ha ocurrido. En tiempos de persecución, pues la iglesia tiene que volverse clandestina para no deshonrar a Dios, pero gracias a Dios no estamos todavía en esa situación aquí, y oramos que no tengamos que llegar a esas instancias. Es nuestra oración al Señor. Así que hemos esperado mucho, esperemos un poco más, y gracias por su apoyo. Es importante. Si ustedes allá sufren desde casa, imagínense cuánto más nosotros. Estamos aquí predicándole a un celular. Porque cuando yo me siento aquí, mi esposa se sienta aquí, realmente le predicamos a un celular. Ahora, entendiendo que por el tema de la transmisión usted nos va a ver, pero aquí nosotros le predicamos a un celular y hacemos fuerza por motivarnos y que usted desde casa reciba la motivación y la inspiración que nosotros tenemos. Así que es un desafío para todos como iglesias, no solo para nosotros como familia Proyección del Reino, sino para todos los ministros con los que hablamos y compartimos también. Para ellos es un desafío, un desafío. Así que esta mañana le bendigo y le pido que tenga la mejor expectativa y la mejor actitud delante de Dios el Padre. Vamos a mirar una palabra en esta mañana. Vamos al Antiguo Testamento, el libro del profeta Ezequiel. Y vamos a estar observando del capítulo 1 del libro del profeta Ezequiel, los primeros versículos del libro del profeta Ezequiel en su capítulo 1. Tomamos versículos 1 al versículo 3. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos 1 al 3. Cuando usted lo ubique, por favor, lea conmigo. Honro y bendigo a los que
los hijos de la casa que siempre interactúan con nosotros, colocando allí las citas bíblicas, teniendo en cuenta el título. Eso es importante, porque no hacemos transmisiones solo para proyección del reino. Hay muchos amigos que nos ven, hay personas que no manejan la Biblia y ellos ven estas transmisiones después en diferido. Por eso tratamos de, en lo posible, para nosotros hacerlo bien. Si bien todavía por no tener la tecnología requerida no manejamos excelencia en el sentido completo de la expresión, tratamos, nos esforzamos cada día tratando de hacerlo bien, porque mucha gente nos ve. Nos dice entonces el libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 1, versículos 1 al 3, dice así. Ezequiel capítulo 1, versículos 1 al 3. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Bushi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano del Señor. Ora conmigo, por favor. Padre soberano, Dios del cielo, honramos tu nombre y te damos gracias por la oportunidad de bendecir vidas y de tocar corazones en esta mañana a través de tu palabra. Padre, hoy bendecimos a todos y cada uno de los que están conectados con nosotros en esta transmisión. Bendecimos también a los que verán después el video en diferido. Gracias por ellos. Gracias por los que escuchan esta transmisión en audio simultáneo. Gracias. Padre, bendíceles aquí en el sector donde está la iglesia, en el barrio escolar, en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, Alto Sinú. Bendice sus vidas, ministra el corazón de cada oyente. Bendice a los niños, jóvenes. Bendice, Señor, a las damas, las familias aquí representadas, porque nuestro énfasis en esta mañana son las familias y el liderazgo, el sacerdocio desde casa. En el nombre de Jesús, trae inspiración, trae dirección, ministra por tu palabra. Si hay enfermos físicos, sánales. Si hay enfermos emocionales, trae sanidad. Señor, toda raíz de amargura, resentimientos, enojos, toda insatisfacción del corazón humano en este tiempo sea quitada. Tu palabra dice, echando sobre él toda ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Toda ansiedad sea quitada, Señor, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, y las familias sean bendecidas, sean inspiradas, sean dimensionadas por el Espíritu para vivir en la bendición del Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Padre. Y predicamos en esta mañana bajo el título Fortaleciendo el sacerdocio y el liderazgo en casa. Fortaleciendo el sacerdocio y el liderazgo en casa. Y escúcheme con buena atención, por favor. Cuando hablamos de la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia desde una perspectiva bíblica es vista por los hombres de Dios que escribieron acerca de la iglesia. Fue vista desde 5 perspectivas distintas. 5 perspectivas distintas. Y uno de los hombres que más habló de la iglesia desde estas diferentes perspectivas fue el apóstol Pablo. Para Pablo la iglesia es un edificio en primera instancia.
Un edificio que se está edificando, que no se ha terminado, y un edificio cuyo fundamento es sólido, inamovible, estable, permanente y eterno, porque su fundamento es el mismo Señor Jesucristo. Cuando Pablo habló de la iglesia como un edificio, el apóstol Pablo también dijo que este edificio se construye con piedras, y las piedras que se ponen a este edificio son piedras vivas, y esas piedras vivas somos usted y yo. También Pedro corroboró esto cuando el apóstol Pedro dijo: vosotros también, como casa espiritual, creced en el Señor, como un edificio y como piedras vivas. Ponerle piedras vivas a un edificio es todo un desafío, porque una piedra viva se mueve. No obstante, el Señor sabe cómo edificar su iglesia, su edificio llamado iglesia, con piedras vivas. Pero para Pablo también la iglesia es un cuerpo, y Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 12 de la carta a los romanos, los versículos 4 y 5. Romanos capítulo 12, versículo 4, Pablo dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros cumplen la misma función, así también nosotros, siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, y todos miembros los unos de los otros. Pero para Pablo, la iglesia no solo era un edificio, y no fue vista solo desde la perspectiva de edificio y cuerpo, sino que fue vista desde la perspectiva de una labranza, un cultivo donde el campo es el mundo, y se siembra la semilla, y la semilla es la buena palabra de Dios. Esta semilla es selecta, una semilla que produce en todo tiempo, y produce fruto, y es capaz y tiene la propiedad en sí misma de producir fruto al 100%. Entonces este cultivo o labranza, que es la iglesia, es asistido por Dios mismo, y el Espíritu Santo viene a ayudar en la poda, en la limpieza, y viene a ayudar en el crecimiento. Y hay varias figuras en la Biblia, por ejemplo, de cuando se sembró trigo, en la parábola del Señor del trigo y la cizaña, y juntamente con el trigo salió cizaña. Todo esto apunta a la iglesia, que aún en medio de la cizaña debe crecer, debe perseverar, debes permanecer como hijo, como hija de Dios, como miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, que está en todas las naciones, incluida la nuestra. Pero es importante que también la iglesia es vista desde la perspectiva de una familia. Y el apóstol Pablo, uno de los autores que habló de la iglesia como familia, le escribió, y ponga esta cita allí, si usted me está ayudando colocando los textos bíblicos. Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 2 de su carta, el versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19, el apóstol Pablo dijo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. La iglesia entonces es la gran familia, donde Dios es el Padre, Jesucristo es no solo el unigénito, único en su género, sino que cuando por la iglesia y por la obra del Espíritu y por la predicación del Evangelio del reino de Dios, que es las buenas nuevas, los que aceptaron a Cristo son hechos hijos de Dios. Entonces Cristo vino a ser también el primogénito, dice Pablo, entre muchos hermanos, y estos muchos hermanos de esta gran familia están esparcidos en todo el mundo, en todas las naciones. Y Juan en Apocalipsis dice que de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación, la iglesia es levantada, será levantada, y está conformada por personas de todo el mundo.
Pero la quinta perspectiva desde la cual es vista la iglesia en la Biblia, permítame decirla, aunque solo voy a ahondar en una sola de ellas. La iglesia en la Biblia es vista como una novia que está siendo preparada, que está recibiendo sus atavíos, que está siendo preparada para un evento que se dará en el cielo cuando Cristo nos levante y nos encontremos con Él en las nubes. Una vez entrados al cielo habrá dos eventos: las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero. Y esta parte aquí de la cena, abro el paréntesis, para los que les gusta la comida y se deleitan en comer, pues en el cielo también seremos recibidos con una buena cena. Pero me interesa que usted comprenda que la iglesia es vista como una novia, una mujer que está en promesa de casamiento, una mujer que sabe que en cualquier momento el novio vendrá. No tenemos la fecha, no conocemos. El mismo Señor Jesucristo, que es el novio, Él dijo: del día y la hora nadie sabe, sino mi Padre que está en el cielo. Así que mientras este evento viene, nosotros nos estamos preparando. La parábola de las 10 vírgenes lo que nos enseña es precisamente esto, tomado desde la perspectiva de una ceremonia judía, donde ponían 10 mujeres vírgenes y entre ellas a la novia, para que cuando el novio llegara, ni llegaba con los ojos cubiertos, y él debía encontrar entre tantas vírgenes preparadas y vestidas iguales a su novia. Y esto nos habla de la omnisciencia de Cristo, de que conoce a su iglesia. Donde esté, eres conocido. Donde estés, eres conocida por el Señor. Bendito, bendito el Padre. Pero yo quiero hablar hoy desde la perspectiva de la iglesia como una familia. Escúcheme, la iglesia como una familia. Y la iglesia como una familia es la expresión de muchas familias que conforman la iglesia. La iglesia Filadelfia tiene estas características. Es una iglesia de familias, donde usted observe una de las iglesias Filadelfia se caracteriza por eso. Y nosotros oramos que quienes han llegado, si llegó la esposa, un día pueda estar su esposo y sus hijos. Nosotros como pastores, porque esto es lo que hemos aprendido. Esa es nuestra escuela, y más que nuestra escuela, es el fundamento escritural. Es lo que observamos, bendito el Padre, en la palabra, que Dios no solo está interesado en individuos, sino en familias completas, porque la iglesia está compuesta por familias. Ahora, la iglesia como familia es importante porque cuando apreciamos y tenemos esta perspectiva de la iglesia como familias, nos preocuparemos por las familias. Por eso nosotros nos preocupamos por los jóvenes, nos preocupamos por los adolescentes, nos preocupamos por los niños. Mi esposa en este tiempo de confinamiento se ha vuelto, voy a usar un término, espero ella no se ofenda, pero casi que cansona con el tema de los niños, porque son la iglesia y no son la iglesia del futuro, porque para ser la iglesia del futuro no estarían ahora. Ellos son la iglesia del presente, porque ya están entre nosotros, ya corren entre nosotros, ya hacen coreografías entre nosotros, ya hacen preguntas entre nosotros. Entonces son la iglesia del presente también, aunque sean niños, son personas, y por ellos Cristo también fue a la cruz. Bendito, bendito el nombre del Dios eterno. Una iglesia con familias sanas es una iglesia sana. Pero una iglesia con familias inestables será una iglesia inestable, porque la iglesia es la gran familia de Dios y la iglesia está compuesta por familias. Por eso Dios en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, en su palabra, el propósito de Dios se reveló a la raza humana a partir de familias. Dios en el huerto puso a Adán, y Adán al comienzo estuvo solo, pero luego que Dios le enseñó a Adán mayordomía, entonces dijo Dios en Génesis capítulo 2 versículo 18, Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis capítulo 2 versículo 18. Y entonces Dios dijo, le haré ayuda idónea para él. Y dice la Biblia, y hizo caer Dios un sueño profundo sobre Adán, y de la costilla de Adán sacó a una mujer y la trajo a él.
Y Adán dijo: esta sí que es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, por lo tanto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, cuando Eva fue traída a Adán y presentada a Adán, y Adán la recibe, la acepta como coigual, la admira, la honra y le ofrece respeto, ya allí tenemos una familia. Y comenzó entonces la multiplicación, y Dios entonces comenzó a revelarse a familias. En Génesis capítulo 12, a la familia de Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Señores, en este tiempo especial que vivimos, el propósito de Dios con las familias sigue en pie. La Biblia observamos, por ejemplo, en Génesis capítulo 37, uno solo de la familia de Jacob soñó, y este soñador fue José. Pero realmente el propósito de Dios no era solo con José el soñador. Génesis capítulo 37, versículos 5 y 6, soñó José un primer sueño. Génesis capítulo 37, versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle. Génesis capítulo 37, versículos 9 al 11, soñó José un segundo sueño y lo contó a sus hermanos. Y fue cuando soñó que estaban en el campo y cortaban manojos de trigo, y había 11 manojos que se inclinaban al manojo de él, que permanecía derecho. Estos dos sueños tenían que ver con una sola cosa: el propósito de Dios con una familia, la familia de Jacob, a partir de José. José soñó, pero el sueño no era solo para él. Cuando el sueño se cumple y José en Egipto finalmente es gobernador del más grande imperio de su época, él acogió en Egipto a su familia. 70 personas, dice la Biblia, que vinieron a Egipto con Jacob y fueron acogidos allí y habitaron en la llanura de Gosén, en la tierra de Egipto, y en esa llanura Dios los multiplicó. Así que el propósito no era solo con José, sino con familias. Y en esta mañana he sido inspirado por Dios a hablar a las familias. He sido inspirado por Dios a hablarle a usted. Por eso le pido que, si usted estaba sentado solo, padre, en la sala, llame a su esposa. Si estaban los dos solos y los hijos ya están despiertos, llámenlos. Porque los niños que me ven en esta mañana, niños, niñas, ustedes son privilegiados. Son parte de familias que conocen al Señor. Niño, niña, con usted, contigo, Dios tiene un propósito. Contigo Dios tiene propósitos como los tuvo con Samuel, como los tuvo con David, como los tuvo con José, como los tuvo con Josué, como los tuvo en el Nuevo Testamento. Bendito el Señor, con Juan el Bautista, que desde pequeño fue lleno del Espíritu Santo, y desde el vientre de Elizabeth tuvo experiencias con el Espíritu de Dios. Dios va a empezar a trabajar, a ministrar, a bendecir y a dimensionar familias para llevarlos a caminar en el propósito bendito y eterno del Padre. Y si usted lo cree, escriba allí: mi familia es familia de propósito. Mi familia es familia de propósito. Bendito el nombre del Padre, bendito el nombre del Señor. Y hemos tomado esta mañana, dentro de esta misma perspectiva, hemos tomado un libro profético. Pero este libro de Ezequiel no es solo un libro profético, es también un libro de revelación. Y por ser un libro de revelación, cuando lo estudiamos desde el punto de vista no solo profético, sino desde el punto de vista escatológico. Porque la escatología es la ciencia que estudia los acontecimientos bíblicos postreros, las profecías para el tiempo postrero. Y hay una cantidad de profecías y afirmaciones y revelaciones, porque Ezequiel fue un hombre entendido en visiones, al igual que Daniel, y Dios les mostró a estos hombres cosas especiales. Y hay personas que le sacan el cuerpo, que no quieren mirar estos libros, especialmente el libro de Ezequiel, Daniel y Apocalipsis. Y sabe, pero son libros bíblicos, son palabra de Dios. Lo que ocurre es que, como son libros de revelación, la revelación hay que observarla con revelación de Dios.
no puede interpretarse o recibirse la revelación de Dios con el razonamiento lógico o humano, porque la lógica en muchos casos, bendito el Señor, se queda corta ante la revelación y los propósitos del Dios eterno. Pero en este libro de Ezequiel encontramos a una familia involucrada en servicio. Y aquí en el capítulo 1 está la revelación de una familia. Cuando Dios tocó a Ezequiel, que lo tocó joven, ¿cuántos años podía tener? Según la ley y el servicio levítico, el libro de Levítico es el libro que regula el servicio de los sacerdotes. Y Ezequiel era de una familia, de una ascendencia sacerdotal. Su padre Buzi fue sacerdote y fue descendiente de el sacerdocio de la línea de Sadoc, el sacerdote Sadoc en el Antiguo Testamento, bendito el Señor. Y Ezequiel era de esa descendencia, pues su padre Buzi era de esa descendencia. Entonces encontrar a un hijo y encontrar a un padre cuyo nombre aparece en 3 versículos que hemos tomado es encontrar a una familia. Ahora, quiero que note lo siguiente, y es que cuando Ezequiel fue llamado por Dios, tenía, según la ley de Moisés y la regulación del servicio levítico para los sacerdotes, no podían empezar servicio o ministerio antes, bendito el Señor, antes de los 30 años. Antes de los 30 años no podían. Así que Ezequiel tenía más o menos esa edad. Era un hombre joven, pero ¿qué hacía un sacerdote padre con su hijo sacerdote hasta que su hijo cumpliera 30 años? La responsabilidad del padre era enseñarlo, era poner fundamento espiritual en su vida, era dejarle todo un legado. Yo siempre he dicho, y abro el paréntesis, que hay herencia y hay legado. Un padre sabio no solo procura dejar herencia, pues la herencia es material. Un padre, una madre sabios dejarán patrimonio, bendito, dejarán legado y dejarán herencia. Dejarán herencia, patrimonio y dejarán legado. El legado es intangible, la herencia, el patrimonio es tangible. Repito esto por si de pronto no quedó claro. Hay herencia o patrimonio y hay legado. La herencia, el patrimonio es material, tangible, una casa, un carro, apartamentos, una parcela, una finca, ganado. Eso es herencia o patrimonio material. Pero hay legado, y el legado es aquel que es intangible, pero marca para el resto de la vida. Y yo creo que en muchos casos la iglesia se ha desequilibrado. Los padres nos hemos desequilibrado porque hemos pensado más en la herencia, el patrimonio tangible, material, que es necesario. Si nosotros creemos a Dios, Dios nos va a permitir prosperar, y que cuando nosotros no estemos, si es la voluntad de Dios, podamos heredarle a los nuestros herencia, bendito el Señor, o patrimonio tangible. Pero queda el legado. Y lo que hizo Buzi en Ezequiel fue impartirle un legado de principios espirituales, un legado de fundamento espiritual, un legado de enseñanzas, de formación, de preparación. Yo te pregunto, padre, yo te pregunto, madre, que me escuchas, líder espiritual, ¿usted toma tiempo con sus hijos o a usted le absorbe el trabajo? ¿O a usted le absorben los quehaceres en la casa? ¿O usted siempre tiene la excusa de que no pudo? Porque esto en el camino será demandado y la factura tendrá cobro. Y la Biblia dice claramente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y entonces, cuando hablamos de fortaleciendo el sacerdocio y el liderazgo en casa, esta tarea es responsabilidad de los padres. Ay, Dios mío, Dios mío. Tengo un amigo que lleva ya unos 3 meses, y ojalá me esté viendo o me vea en diferido, mi amigo el pastor y profeta Oscar Gil.
lleva ya unos 3, 4 meses enseñando acerca de paternidad. Y la paternidad responsable es un tesoro. La paternidad nos habla también de padres sacerdotes que ejercen su sacerdocio en casa y que forman líderes. Déjeme decirle que la primera cuna de liderazgo tiene que ser el hogar de los hijos de Dios. Ay, Dios mío, voy a repetir eso. La primera gran cuna de liderazgo espiritual no es la iglesia, el templo como hemos pensado, son las familias. El primer maestro, la primera maestra en Biblia que los hijos deben tener no son los maestros de escuela dominical o de escuela bíblica en la iglesia. No desplace su responsabilidad. Es usted padre, es usted madre. Hay datos extrabíblicos que cuentan que las guedejas de Sansón, las trenzas de Sansón, se las hacía su madre, la mujer de Manoa. Y mientras ella le hacía las 7 guedejas, las 7 trenzas a su hijo, ella le impartía la palabra. Desde pequeño lo hizo porque él era nazareo, tenía el voto del nazareato y no se cortaba el pelo. Así que desde pequeño ella le hacía las trenzas. Es característico que sea la madre la que haga trenzas. Es raro, en nuestra cultura es raro ver a un padre haciéndole trenzas a su hijo. Y no estoy diciendo que no se pueda, pero se ve raro. Entonces mamá de Sansón aprovechaba el tiempo. Mientras le hacía las 7 trenzas, aprovechaba el tiempo para enseñarle principios, para enseñarle lealtad, para enseñarle valores, para enseñarle acerca de su voto, de su pacto de nazareo con Dios, su consagración. En pocas palabras, madre, aprovecha el tiempo con tus hijos. Padre, es tiempo de volver a fortalecer el sacerdocio y el liderazgo desde casa. Es tiempo en el que Dios va a empezar avivamiento desde el hogar. Tú y los tuyos en este tiempo están destinados por Dios para entrar en un tiempo de gloria mayor, donde Dios no solo se revela a los padres, sino que se revela a los hijos. Bendito, bendito el nombre del Señor, fortaleciendo el sacerdocio y el liderazgo desde casa. Quiero entonces comenzar a mostrarle unos aspectos en este relato que hemos tomado. Sabemos que Israel en este tiempo de Ezequiel estaba cautivo en Babilonia. Aquí aparece una revelación a través de un dato, y es el tiempo que había transcurrido. Sabemos que el cautiverio de los judíos en Babilonia demoró 70 años. ¿Cuánto tiempo había transcurrido cuando Dios levantó a Ezequiel como profeta del cautiverio? Pues habían transcurrido 30 años. Como lo sabemos, Ezequiel capítulo 1. Versículo 1 nos ofrece una expansión proporcional del texto. Expansión proporcional del texto, lo cual nos da información con respecto al tiempo, a las circunstancias en las que Dios llama a Ezequiel. Y dice: aconteció en el año 30, de un cautiverio que demoró 70 años, Dios lo llama en el año 30, teniendo más o menos la misma edad. Año 30 de 70 que duró el cautiverio. Entonces, cuando observamos esto, nos damos cuenta que Dios con Ezequiel no solo tuvo un propósito de familia, con la familia de Ezequiel, usando a Ezequiel como instrumento, Dios adelantó un proyecto de nación. Padre, yo quiero motivarle esta mañana. Madre, quiero motivarte esta mañana. Quiero decirte que los hijos que gestaste no son para derrota, no son para frustración. Tú gestaste profetas de Dios, tú gestaste salmistas, tú gestaste en tu vientre, diste a luz y has criado y estás criando, bendito el Señor, la próxima generación que Dios levanta para transformar naciones, para traer esperanza a la tierra en medio de estos desafíos y en medio de la incertidumbre y el desconsuelo. Dios está pensando como pensó en Ezequiel para un proyecto de nación. Dios está pensando en los tuyos, en tu linaje, en tu descendencia, para eso. Bendito, bendito el nombre del Señor. Es tiempo de fortalecer el sacerdocio. Entonces quiero que notes. Déjeme definir primero, si está tomando nota, primer gran punto, definición de lo que significa sacerdocio y cómo fortalecer el sacerdocio. ¿Qué es sacerdocio? Un sacerdote
en términos sencillos, es un puente entre Dios y los hombres. El sacerdote tiene una característica: él tiene acceso a Dios, pero el sacerdote es también un intercesor entre Dios y los hombres. El sacerdote toma la necesidad del pueblo porque lo conoce y se la comunica a Dios. Usted no podría ser un sacerdote en su casa si usted no conoce a sus hijos como padre, si usted no conoce a su esposa como esposo. Ahora, se ha dado que las esposas han desplazado el término sacerdote y lo han limitado solo a los varones. Pero Pedro generaliza. Pedro el apóstol generaliza. Y Pedro dice, si toma nota, escriba este texto. Pedro dice, primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y está hablando de la iglesia, hombres, mujeres. Ahora, cuando hay varón en casa, el varón tiene la responsabilidad prioritaria. Pero cuando el varón desplaza su sacerdocio, mujer, tu casa no puede quedarse sin sacerdocio. Si el varón no conoce a Dios, entonces usted se amarra la falda y asume el rol de sacerdote. Pero si su esposo ya conoce a Dios, usted entonces será un agente motivador para que él asuma su sacerdocio y usted lo ayuda, usted coopera, usted intercede por él para que lo haga bien. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿qué es fortalecer? Ya dijimos que sacerdote es un puente. Sacerdote es un intercesor entre Dios y el pueblo porque conoce al pueblo y porque sabe las necesidades del pueblo. Es tiempo, padres, de conocer a sus hijos. ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuál es su proyección ministerial? ¿Ya sabes a qué se proyectan tus hijos? ¿Ya sabes si tienes en tu casa un salmista, profeta, o de pronto tienes a un pastor, o de pronto un evangelista, o de pronto un profeta? ¿Ya sabes eso? ¿Lo has discernido? ¿Conoces lo suficientemente a tus hijos como para saber sus sueños, sus metas, sus deseos, sus necesidades? Porque un sacerdote conoce la necesidad de los suyos. Bendito el Señor. ¿Pero qué es fortalecer? Fortalecer es aportar. En el caso o en el plano espiritual, fortalecer a alguien es aportarle a ese alguien las herramientas espirituales, los principios espirituales, la motivación, la inspiración, la proyección para que llegue a caminar firme en su fe. Eso es fortalecer. Lo que hacemos los pastores es fortalecer. Abro el paréntesis para decir a quien lo permita. Pastor, ¿viniste con el bate en la mano? No, vine muy sincero, así de sencillo. Y escriba allí gloria a Dios y sonría, sonría, sonría y dele gloria al Padre eterno. Entonces, fortalecer es necesario, especialmente en este tiempo, cuando llevamos ya unos meses haciendo trabajo virtual. No todo lo hacemos virtual, pero debido a la situación, el estado de emergencia de salud a nivel nacional, y no solo en Colombia, a nivel de muchas naciones, se estima que unas 160 naciones han estado sufriendo este flagelo y toda esta situación y todas las consecuencias que esto implica: el confinamiento, las cuarentenas, el tratamiento a personas infectadas, los sistemas de salud colapsados, la economía deteriorada, etcétera, etcétera. Es necesario en este tiempo fortalecer el sacerdocio, fortalecer el liderazgo. Y un sacerdocio y un liderazgo fortalecido en casa tendrá como resultado familias espiritualmente fuertes, emocionalmente fuertes, familias proyectadas. Señores, llegó el tiempo en empezar desde casa. Llegó el tiempo para empezar desde casa. Desde casa.
¿Qué es un líder? Otra definición, ¿qué es un líder? Líder es una persona que tiene la capacidad de ejercer influencia. Liderazgo no es otra cosa que influencia. Y si bien el término líder o liderazgo no es bíblico, porque hay que aclararlo de paso, no aparece en la Biblia el término líder o liderazgo, la Biblia sí nos muestra líderes, líderes innatos, líderes a quienes Dios llamó y los preparó. Señores, es tiempo de ejercer liderazgo. Liderazgo es influencia. Ahora, hay líderes naturales, hay líderes espirituales, y esto lo sabemos porque hemos estado en escuelas tratando esto. Líderes naturales, líderes espirituales. El líder espiritual se deja guiar por Dios. El líder espiritual busca honrar a Dios. El líder espiritual pone todo el potencial que tiene al servicio de Dios porque entiende que lo recibió de Dios. Hay tres clases de líderes en este tiempo. Hay líderes nominales, escúcheme bien. Líderes nominales aparecen en la nómina, aparecen en el papel, pero solo en el papel o solo nominalmente. Líder, pero no ejerce ninguna influencia, ni entre los suyos. Ay, Dios mío, esto es trágico. Hay líderes emocionales o emocionalistas. Todo lo hacen por emociones. Se emocionan una semana y déjeme a mí, yo hago eso a la semana como el globo cuando lo inflas en la mano. Lo sueltas y... Liderazgo emocionalista. Y hay un tercer tipo de liderazgo y es el liderazgo espiritual. Los líderes espirituales de verdad son perseverantes. Los líderes espirituales de verdad son constantes. Los líderes espirituales de verdad se esfuerzan. Los líderes espirituales de verdad, bendito el Señor, buscan honrar a Dios, no buscan figurar. Líderes espirituales de verdad marcan generaciones porque ellos entienden que marcar provechosamente a una generación es vernos prolongados en ellos. Dios nos ha dado la gracia y el privilegio a estos pocos años de ayudar en la formación de muchos. Hay un hijo espiritual allá en Argentina y cuando yo lo veo, yo digo, no estoy en Argentina, pero la obra de Dios a través de nosotros por su gracia está en Argentina. Y así sucesivamente ustedes han escuchado. Ayer el pastor Edwin Taborda nos regaló la honra de hacer una transmisión con él y cuando nos dio paso, una de las cosas que dijo fue, este hombre fue mi pastor de jóvenes. Eso es una honra y le damos a Dios el honor, la gloria, la honra y la alabanza por eso, de haber podido ayudar en la edificación de otros. Líderes espirituales perseveran aún en los obstáculos. Esto no quiere decir que los líderes espirituales sean perfectos, que no sientan miedo. Moisés cuando tiró la vara al suelo, Éxodo capítulo 4, y se volvió culebra, la Biblia dice que Moisés huía de ella. Así que un líder espiritual puede sentir miedos, puede en algún momento mostrar debilidades, fragilidades, pero por encima de ellas se sobrepone, permanece y Dios te está hablando a ti, Padre. Viene un tiempo de transformación para tu casa. Viene un tiempo de cambios. Ahora quiero que mires conmigo el libro de Ezequiel para extraer unos principios. Lo primero que hicimos fue definir sacerdocio, definir liderazgo y definir fortalecer o fortalecimiento. Pero en segundo lugar, segundo punto importante aquí, observando el texto, objetivamente en el texto, encontramos, segundo punto importante, encontramos un padre sacerdote que ejercía su sacerdocio desde casa. Un padre sacerdote que ejercía su sacerdocio desde casa. Dice Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Ezequiel capítulo 1, versículo 3 dice, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quemar. Vino allí sobre él la mano del Señor. Me llama la atención que se menciona el nombre del Padre. Y estuve buscando el significado de este nombre, Buzi. Y Buzi significa el que fue menospreciado o el que menospreciaron. Y la historia extrabíblica cuenta
que los sacerdotes judíos, cuando llegaron a Babilonia, en Babilonia fueron menospreciados y quisieron cambiarle su creencia. Y es lo que pasó, por ejemplo, con Daniel, aunque no era levita. A él le cambiaron el nombre a sus 3 compañeros y trataron de ponerlos a consumir la gastronomía babilónica, tratando de meter la cultura de Babilonia en ellos y hacerlos cambiar sus principios. Y esto ocurrió en Babilonia. Entonces Buzi fue menospreciado en Babilonia, su servicio, su sacerdocio, pero se mantuvo firme, influenció su casa, no negoció sus principios. Y este tiempo es el tiempo en que Dios nos lleva a los padres a dar testimonio, a modelar ejemplo. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Mi amigo el pastor Ibis Arrieta, de la iglesia Filadelfia en Lorica, uno de los pastores asociados allí, dijo en estos días en una transmisión: muchas veces lo que decimos es apagado por lo que hacemos. Entonces un sacerdote tiene que ser consecuente y modelarle sacerdocio práctico a sus hijos. Y esto fue lo que hizo Buzi. Fue un sacerdote que ejerció su sacerdocio en casa. El primer ministro espiritual de los hijos tiene que ser su padre, tiene que ser su madre, quien le escuche cuando diga que está triste, quien se siente y ore por él, por ella, cuando enfrente desafíos académicos, cuando enfrente desafíos sentimentales. Es el padre, la madre, quienes deben estar allí en primera instancia para ministrar desde la perspectiva no solo de la paternidad, sino del sacerdocio, el sacerdocio. Dice Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Regáleme 10 minutos más, termino. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis 1, 6. Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dijo: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hablando de Cristo, nos hizo reyes y sacerdotes. Señores, muchas veces queremos ejercer dominio y gobierno como reyes, pero no hemos aprendido a ser sacerdotes. No puede desligarse una cosa de la otra. Tampoco puede ser solo sacerdote. Tienes que gobernar tu propia vida para gobernar bien tu casa. Bendito el nombre del Señor. Sonría y dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Fortaleciendo el sacerdocio y el liderazgo en casa. Tercer punto importante. El tercer punto importante, observando este texto de Ezequiel, es que los que se comprometen a ejercer sacerdocio y liderazgo espiritual son aquellos que conocen las necesidades de los suyos. Repito este tercer punto. Los hombres, las mujeres que se comprometen a ejercer sacerdocio y liderazgo espiritual entre los suyos son precisamente aquellos que conocen las necesidades, las características de los suyos y se comprometen. Dice la Biblia aquí que Ezequiel estaba en medio de los cautivos. En medio, no dice a un lado, no dice retirado de las casas de ellos. Estaba en medio de ellos, entre ellos y su familia también. Buzi, el padre de Ezequiel, la casa de Ezequiel estaba allí en medio de los cautivos. Dice Ezequiel capítulo 1, versículo 1: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Una cosa es estar cerca, una cosa es, dice alguien, que los toros desde la valla se ven diferentes, pero cuando entras a la arena, el cuento es distinto. Pues Ezequiel no estaba afuera, no estaba observando el panorama o la faena desde la valla. Él estaba entre los cautivos. Conocía el llanto de los cautivos, las necesidades de los cautivos, los sueños frustrados de ellos, las decepciones de ellos eran conocidas, y como sacerdote las podía ministrar. Señores,
Reitero en esto, el compromiso nace cuando conocemos las necesidades, las características de los nuestros. El mejor caracterizador de los hijos, los mejores caracterizadores de los hijos tienen que ser los padres, quienes los conocen, fortalezas, debilidades, oportunidades. En ellos tienen que ser los padres para fortalecer las debilidades, ayudarlos en las oportunidades. Bendito el nombre del Señor. Y hablando de conocer la familia, conocer el pueblo, el ejemplo de Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 4, lo leo rápidamente, porque Nehemías fue movido desde Susa, capital del antiguo reino medo-persa, el antiguo reino caldeo. Fue movido porque le informaron y llegó a conocer las condiciones de los judíos que habían quedado en las tierras de Judea, en las tierras bíblicas. Entonces dice Nehemías, quiero leerlo para usted, capítulo 1, versículos 1 al 4. Voy a tratar de leer rápido esto. Dice el libro de Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 4, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté. ¿Qué hizo Nehemías? Preguntó, porque él estaba lejos, distante. Les pregunté, bendito el Señor, les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, Dios mío, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice Nehemías capítulo 1 versículo 4, la reacción de Nehemías cuando conoció la condición del pueblo. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo, con gran duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Pero no solo se echó a llorar, sino que inmediatamente asumió un compromiso para volver y restaurar a Israel, a los judíos de las ruinas. Dios los levantó, y de eso estamos hablando. Quienes se comprometen son los que tienen una caracterización de los suyos, una caracterización del pueblo. Bendito el nombre del Señor. Cuarto aspecto importante, hablando de fortalecer el sacerdocio y liderazgo en casa. La visión de Dios revelada es el sueño de Dios al corazón del hombre. Escúchame. La visión de Dios revelada es el sueño de Dios al corazón del hombre. A mí me hacen pensar cuando los hijos de Dios dicen: Señor, que se cumplan todos mis sueños. Te voy a decir algo que tal vez te va a derribar ese concepto. Cuando eres hijo de Dios, tú no vives para cumplir tus sueños. Tú vives para cumplir el sueño de Dios en ti. Tus sueños pueden ser egoístas. El sueño de Dios es puro y limpio. Tus sueños te dan logros temporales que producen alegrías temporales, pero el sueño de Dios te prepara para cosas eternas. Ahora, dentro del cumplimiento del sueño de Dios en ti, obviamente hay bendiciones. Juan dijo en su tercera carta, versículo 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado, no en algunas cosas, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tu alma. Señores, la Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 1 que él vio visiones de Dios. Cuando Dios lo llamó, Ezequiel vio visiones de Dios. La visión de Dios es la perspectiva de vida que Dios trae al corazón de los hombres y de las mujeres a quienes llama. ¿Qué es visión de Dios? La perspectiva que Dios trae, la perspectiva de vida
que Dios trae al corazón de los hombres. Cristianismo no es religión. Cristianismo es un estilo de vida. Para ser cristiano, cristiana, hijo de Dios, necesitamos la visión de Dios en nosotros. Entonces, cuando Ezequiel dice, y vi visiones de Dios, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, lo que Ezequiel estaba diciendo es que Dios reveló a su corazón su sueño para vivir en la tierra. El sueño de Dios en el corazón de Ezequiel era la visión de Dios para Ezequiel. Señores, un sacerdote en casa, un líder espiritual que fortalece a los suyos, no puede hacerlo en su propia visión, porque nuestra visión, ya dije, suele ser egoísta y en ocasiones excluye a Dios. Y por eso hay las situaciones que vemos en nuestro tiempo de apostasía, de falsas enseñanzas. Pablo dijo doctrinas de demonio, porque muchos se han desenfocado y han ido detrás de sus sueños, olvidando que Dios quiere soñar a través de ellos. Cuando Ezequiel dice, y vi visiones de Dios, era la perspectiva de vida que Dios trajo al corazón de Ezequiel. Ezequiel era profeta por llamado y sacerdote por linaje. Entonces, cuando hablamos de Ezequiel, hablamos de un sacerdote profeta, o lo contrario, de un profeta sacerdote. Y seas profeta o seas sacerdote, necesitas la visión de Dios, la perspectiva de vida que Dios trae a tu corazón, a tu corazón. Hay mucha gente religiosa, hay gente tan religiosa en la iglesia de Dios en este tiempo, que se cierran a la renovación, y lo que es nuevo para ellos, aunque sea bíblico, lo rechazan y se cierran. Señores, Dios siempre fue novedoso. Cuando Jesucristo comenzó a predicar, Marcos dice que los fariseos, cuando lo vieron, se admiraban y decían, nunca habíamos visto tal cosa. El mismo Hijo de Dios, novedoso ante el sistema religioso de su época. Entonces, cuando Dios trae su visión, es importante esto para los sacerdotes en casa, para los líderes espirituales. Cuando Dios trae su visión a nuestro corazón, visión de Dios es la perspectiva de vida que Dios trae al corazón de los seres humanos. La visión de Dios te transforma a ti y transforma a los que están contigo. Y quiero que mire un salmo rapidito, libro de los Salmos, capítulo 112. Salmos 112, versículos 1 y 2. Nos muestra que Dios no solo transforma a los que le creen, sino a la descendencia de esos que creen. Salmos capítulo 112, versículos 1 y 2. Dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Su descendencia poderosa en la tierra. ¿Cuál, pastor? La del varón que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bendito, bendito el nombre del Señor. Y voy terminando con este quinto aspecto. Voy terminando. Profetas y sacerdotes impartiendo dentro y fuera de casa. Profetas y sacerdotes impartiendo dentro y fuera de casa. Para poder levantar un sacerdocio y un liderazgo espiritual en casa, necesitamos que se levanten no solo profetas. Y ya te voy a decir la diferencia entre un profeta y un sacerdote. ¿Por qué Ezequiel no funcionó solo como sacerdote, sino que Dios lo llama a ser profeta? El desafío para los judíos cautivos no solo requería un sacerdote que oficiara, tomando la necesidad del pueblo y llevándola a Dios. Repito la definición de sacerdote. El sacerdote tiene acceso a Dios porque tiene comunión e intimidad con Dios. El sacerdote conoce la necesidad del pueblo y la lleva a Dios. Función del sacerdote, interceder por el pueblo delante de Dios. Función del profeta, recibir la palabra de Dios y comunicársela al pueblo. Tú tienes que volverte no solo un sacerdote, tienes que ser profeta de tu casa, porque tu casa necesita un norte, necesita un direccionamiento. Y qué bueno poder decir, anoche orando
y leyendo Dios me habló. Qué bueno poder decirle a la familia: vengan, les comparto lo que Dios me habló en su palabra. Eso no tiene precio y eso está escaseando hoy en día. Y lo hemos desplazado a que solo lo hagan los pastores, a que solo lo haga el predicador de turno, a que solo... No. Comience usted en casa. Necesitamos, para poder fortalecer el sacerdocio y el liderazgo espiritual en casa, para que tu casa sea un semillero de liderazgo espiritual, necesitas ejercer en casa como sacerdote, como profeta, que imparte en su casa y que imparte fuera de su casa. Bendito el nombre del Señor. Y Ezequiel fue profeta por llamado, repito, y sacerdote por ascendencia familiar. Su abuelo fue sacerdote, su padre Buzi lo fue, él también lo fue. Ejerce sacerdocio, pero ejerce también con características proféticas. Que tu familia sepa que Dios habla y deja el misticismo. Porque hay gente que cuando oye hablar de profecía se cierra. Si tú crees que hay pastor y pastoras, pastores, ¿por qué no crees que Dios levanta profetas? Si Pablo dice él mismo, Efesios capítulo 4 versículo 11, Efesios capítulo 4 versículo 11, y el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y hemos pretendido mutilar la mano de Dios y creer que Dios solo puede levantar evangelistas, pastores y maestros. ¿Y qué de los apóstoles? ¿Y qué de los profetas? El mismo que levanta pastores también puede levantar a los otros dos. Bendito el nombre del Señor. Sonría por favor y diga gloria al Padre, gloria al Padre. Y termino con esta cita, de esta cita de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, porque estamos hablando de sacerdotes con características proféticas, ministrando en casa para fortalecer el sacerdocio y el liderazgo en casa. Y esta cita de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, con la que vamos a terminar hoy. A mí me impacta esta cita, me impresiona, me compunge como padre y como ministro cada vez que la leo, porque me impone un desafío como padre y como ministro. Y dice Deuteronomio, tal vez usted se la sabe mejor que yo, pero déjeme leerla. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice, a los padres, Dios le dijo a los padres, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si hay palabra en tu corazón, tendrás palabra para darle a los hijos. Así que menos televisión, más palabra. Menos Bellator, más palabra. Bendito el nombre del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7 es el versículo del desafío. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Primero casa. La casa primero. Escriba allí la casa primero. Vamos, escriba la casa primero. La casa primero. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todo el tiempo, en pocas palabras. Todo el tiempo. Me llama la atención que dice y las repetirás. Un padre, una madre no puede cansarse de enseñarle a sus hijos. Dice y las repetirás. ¿Cuántas veces, pastor? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le da una respuesta que lo sorprende. Le dice, os digo que aún 70 veces 7. Y eso multiplicado hacia la ligera da más o menos unas 490 veces. 7 por 7. ¿Cuánto es? 49. Ok. Interesante. Entonces no te canses de impartirle a tus hijos. Y las repetirás a tus hijos. ¿Cuántas veces, pastor? Las que sean necesarias. Aquí tengo a mi hijo delante
no, detrás de la cámara, porque el que está delante soy yo. Y mi hijo primogénito de 16 años se está riendo, porque a él le digo eso. Yo tengo que repetirte y repetirte y reiterarte hasta que el principio quede grabado en tu corazón. Entonces, señores, termino con esto. Estoy seguro que Dios tiene un propósito con tu casa, contigo como padre, como madre, con tus hijos, porque no engendraste, Padre, hijos para el mundo, ni hijos para la derrota, ni hijos para el sistema, ni hijos para el vicio. Tú engendraste hijos para la gloria de Dios. Y usted, madre, concibió, gestó y dio a luz. Pastor, yo no los di a luz, a mí me los sacaron por cesárea. Bueno, también los concebiste, los gestaste y los trajiste al mundo para gloria y honra de Dios. Fortalece el trabajo en casa. Hora de fortalecer el trabajo en casa. Un hijo obediente es el resultado cuando es hijo de un hogar de cristianos, de hijos de Dios. Un hijo obediente al propósito de Dios es el resultado de un trabajo mancomunado. Padres e iglesia, escúcheme. Un hijo encauzado en el propósito de Dios es el resultado de un trabajo en equipo. Padres e iglesia. No le desplaces tu responsabilidad como padre que conoce la verdad a la iglesia. No se la desplaces a los maestros de escuela bíblica. Comienza tú, porque en la escuela bíblica se complementará el trabajo que tú estás haciendo como padre, como madre, porque tu primera iglesia es tu familia. Oro por ti y por cada una de las familias que nos han estado viendo hoy. Oro por los abuelos que crían a sus nietos. Oro por los padres, por la madre que cría sola, por el padre que por algún motivo su hogar es un hogar disfuncional y tuvo que acoger a sus hijos, llevarlos a casa, o por algún motivo el hogar se deshizo y la madre cría sola, o los hijos crecen con padrastro, con madrastra. Ministro hoy la presencia de Dios para sanidad de los hijos, para sanidad del corazón de los hijos, niños y adolescentes. El Padre Eterno está ministrando allí su presencia. Está ministrando allí su presencia. Tal vez hay padres que están pero no están. Y padres que están pero no están son los padres que duermen en casa, se levantan en casa, pero no ejercen su paternidad. No cumplen la responsabilidad sacerdotal. Oro por ti, que Dios te inspire, que Dios te levante, que Dios te levante como padre biológico, que Dios te levante también como padre espiritual, que Dios levante a los abuelos que conocen la verdad y crían a sus hijos, que Dios te levante como uno que modela ejemplo de vida para los tuyos. Declaramos bendición de Dios en casa, que se restaure el altar familiar, que vuelvas a tener tiempos de devocionales con los tuyos, que vuelvas a orar con tus hijos, que vuelvas a orar con la esposa, que juntos vuelvan a orar, que en la noche tomen un tiempo para hablar